Bienvenidos y bienvenidas a Sociología al Día. Hoy exploraremos el pensamiento de Talcott Parsons, uno de los gigantes de la sociología del siglo XX. Conmigo están nuestros brillantes invitados, Tamara, Elizabeth, Lisbeth y Carlos. ¿Cómo están ustedes? Excelente. Hoy vamos a desmenuzar la compleja pero fascinante teoría de Parsons. Hablaremos de su vida, su famoso modelo ágil, la acción social y también de su legado, el cual no está exento de críticas. Así que pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Comencemos con Ellie. Cuéntanos un poco sobre quién fue Parsons y qué lo influenció, por favor. Claro, Parsons nació en 1902 en Colorado, en una familia muy religiosa, lo cual ya marcaba su interés por los valores y las normas. Estudió biología y economía, pero su vida cambió cuando viajó a Europa en los años 20. Allí se empapó del pensamiento de los sociólogos como Emil Durkheim y Max Weber. De Durkheim adoptó la idea de que las normas sociales son la columna vertebral de toda sociedad, mientras que de Weber tomó el enfoque en la acción individual como sentido. No se quedó solo en la teoría. En Harvard trató de combinar sociología con economía, algo innovador para su época. Su obra más influyente fue Sistema Social, publicada en 1951. En ella propone ver la sociedad como un cuerpo humano. Cada institución cumple una función específica para mantener el equilibrio, como el corazón bombeando sangre o los pulmones oxigenando. Pero, ¿realmente vivimos en una sociedad tan armónica? Ahí se pone interesante. Lisbeth, ¿tú qué opinas? Esa es la gran pregunta. Parsons veía a la sociedad como un sistema que tiende al equilibrio. Pero pensemos en los años 60 en Estados Unidos, luchas por derechos civiles, feminismo, oposición a la guerra de Vietnam. Todo eso mostraba que el conflicto no solo existe, sino que puede ser motor del cambio social. Su modelo no explicaba bien cómo las instituciones, como la policía, por ejemplo, a veces no integran, sino que excluyen o reprimen. El sistema puede fallar y no necesariamente se repara a sí mismo como pensaba Parsons. Es una visión quizá demasiado optimista del orden social. Muy buen punto. Ahora entremos al famoso modelo ágil. Tamara, ¿podrías explicarnos qué significa este esquema y darnos un ejemplo actual, por favor? Con gusto. Ágil es un acrónimo de 4 funciones que, según Parsons, todo sistema social necesita cumplir para sobrevivir. Es como una receta para que la sociedad no colapse. Las funciones son adaptación, logro de metas, integración y latencia. Pongamos como ejemplo una universidad pública. En primero, la adaptación. La universidad necesita recursos como financiamiento estatal o privado. El logro de metas. Su objetivo es formar profesionales competentes y generar conocimiento. Integración. Aquí se coordina la convivencia entre facultades, docentes, estudiantes, personal administrativo, etc. Y por último, latencia. Esta es la función más abstracta. Tiene que ver con mantener los valores, motivaciones, cultura de la institución, tal como enseñar pensamiento crítico o promover la equidad. Pero, ¿qué pasa si el gobierno le recorta fondos a esa universidad? Hay una falla en la adaptación. Como consecuencia, se ve afectado todo el sistema. Bajan los sueldos, se reduce la investigación, los estudiantes se desmotivan y ahí se genera lo que Parsons llamaba disfunción. Pero ojo, ¿eso aplica igual a todas las culturas? Carlos, ¿cómo lo ves tú desde otras realidades? Gracias. Justamente, una de las críticas más fuertes al modelo de Parsons es su etnocentrismo. Por ejemplo, en México hay universidades indígenas, donde la prioridad no es adaptarse al mercado global, sino preservar su lengua, su cosmovisión, su cultura. Desde Ágil, esto podría parecer una falla en la adaptación o en el logro de metas, pero para esas comunidades es un acto de resistencia cultural. Entonces, ¿quién define qué es funcional y qué no? Parsons asumía que había un solo modelo válido de sociedad moderna, el occidental. Eso deja fuera muchísimas realidades que no se ajustan a ese molde.
Así que, aunque su modelo puede ser útil para analizar estructuras, también hay que preguntarse desde qué lugar se construyó. Un gran punto. Y hablando de estructuras y moldes, Liz, ¿qué nos puedes decir sobre su concepto de roles sociales? Para Parsons, los roles son como guiones que cada persona representa. Por ejemplo, el rol de madre implica cuidar a los hijos, ser afectiva, quedarse en casa, mientras que el rol de padre implicaba proveer económicamente. Así funcionaban las cosas en su teoría. Pero eso hoy en día está desfasado. Muchas madres trabajan fuera de casa y muchos padres son cuidadores principales. Según Parsons, estas desviaciones generan tensión en el sistema. Pero quizá el problema no está en quienes rompen el molde, sino en un sistema que no se adapta a la realidad cambiante. Ahí es donde teorías más recientes como la teoría feminista o la interseccionalidad aportan una visión más completa. Muy interesante. Entonces, ¿debemos desechar a Parsons o aún tiene algo que ofrecer? Tamara, ¿cómo lo ves tú? No hay que desecharlo tan rápido. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el modelo ágil nos ayudó a entender por qué algunos países reaccionaron mejor que otros. Los que lograron adaptarse, implementando cuarentenas, vacunas, que establecieron metas claras como salvar vidas, sostener la economía, que integraron a sus instituciones, como hospitales, gobiernos locales, empresas, y que cuidaron la latencia, con mensajes de unidad y empatía. Fueron los que resistieron mejor la crisis. Sí, pero también es verdad que durante la pandemia vimos muchas disfunciones. Los grupos más afectados fueron los de siempre, los ancianos, los pobres, etc. ¿Por qué el sistema distribuye las cargas de manera tan desigual? Ahí el funcionalismo no da respuesta suficiente, y es por eso por lo que la sociología critica, la que examina el poder, el conflicto, la desigualdad, se vuelve tan necesaria porque no basta con saber cómo funciona el sistema, hay que preguntarse a quién beneficia. En resumen, Talcott Parsons nos enseñó a ver las sociedades como sistemas complejos, interdependientes, donde cada parte cumple una función, pero también subestimó el poder del conflicto, el cambio social, impulsado desde abajo, y la diversidad cultural. No basta con mirar el equilibrio, hay que entender las tensiones. Y para cerrar, me gustaría que cada uno diga qué se llevó de Parsons y su teoría. Empecemos contigo, Eli. Parsons nos dejó un mapa. No es perfecto, pero es un punto de partida, como un GPS que hay que actualizar de vez en cuando, pero que aún nos orienta. Yo diría que sus teorías no son neutrales, son producto de su tiempo, y como tales tienen sesgos. Nuestro trabajo es usarlas con conciencia crítica. Parsons nos invita a pensar en estructuras, pero no debemos olvidar las voces que su modelo no escuchó. Hay que ampliar el lente. Yo rescato su esfuerzo por construir una teoría general. Nos desafía a ver más allá de lo inmediato, a pensar cómo todo está conectado. Muchísimas gracias por estas reflexiones tan profundas y gracias a ustedes oyentes por acompañarnos en esta nueva entrega de Sociología al Día. ¿Creen ustedes que el funcionalismo de Parsons explica su realidad? Escríbanos, queremos conocer su opinión. Hasta la próxima.